Amén. Bueno, esperen que me acabo de acordar que tenía que buscar algo de aquí. Ahí van a ver mis apuntes. Ahí tienen para que vayan copiando. En primer lugar, busquen 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 15. 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 15. Bien, ese versículo dice, para que si tardos... 1 Timoteo, perdón. Perdón, está bien ahí, yo leí mal. Son los nervios. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y parte de la verdad. ¿Es porque me estoy moviendo? ¿Se escucha el cable? ¿No lo toco? Bueno. Ese versículo se lo tienen que estudiar de memoria, ¿sí? Porque este versículo nos está dando la dirección a lo que vamos a estar estudiando en estos días, en estos lunes. Eclesiología. La materia eclesiología nos habla o nos enseña de todo lo que está relacionado a la iglesia. Recuerden, eclesiología nos enseña todo lo que está relacionado a la iglesia. Y este versículo nos está marcando una dirección, aprender a conducirnos en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Así que se lo tienen que estudiar de memoria. Durante estos lunes que quedan, yo voy a llamar a 2 o 3 para que pasen aquí y se digan el versículo de memoria. ¿Sí? ¿Se animan? Sí, ¿cómo que no? Seguro, buenísimo. Bien, y ahí van a ver también un poquito lo que es el bosquejo de esta materia. Aparte del bosquejo que ustedes ya tienen en sus apuntes, yo dividí esta materia en estos 5 puntos. El primero es que en el video que les mandé el lunes pasado, ahí explica el significado de la palabra iglesia. ¿Se entendió el video? ¿Estuvo claro, no? Bien, buenísimo. Entonces, digo, para no volver de nuevo a la misma clase, vamos a contar los que vieron el video, la tarea que hicieron, que esa tarea va al examen. Hoy la tienen que entregar. La tienen que entregar bien prolijita, bien decoradita, una carpetita bien... Eso, la mitad del examen vale esa carpeta. No, mentira. Bueno, ahí entonces la primera clase íbamos a ver eso, el significado de la palabra iglesia. Hoy, si Dios lo permite, y llegamos con el tiempo, vamos a ver... ¿Crees que lo cambiemos? ¿Crees que use con el cable? Me voy a mover mucho. Si ustedes quieren copiar el bosquejo no hay ningún problema. Sobre todo esa palabra que aparece ahí que dice examen, también la van a copiar. Bien, lo que hoy vamos a ver es lo que ustedes están viendo ahí. La diferencia entre iglesia universal o espiritual y la iglesia local. A ver, la iglesia universal o espiritual no tiene nada que ver con esa iglesia que tiene el cartel en su frente que dice Iglesia Universal y que tiene la palomita. No tiene nada que ver con eso. Hoy vamos a desarrollar eso si el Señor lo permite y vamos a ver cuál es la diferencia entre esa iglesia, la iglesia universal y la iglesia local. ¿Qué es esto acá? Esta es nuestra iglesia local. Luego vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo lunes, la iglesia local y sus enseñanzas. Todo lo que la iglesia va a enseñar, o algunos la conocemos como sus doctrinas. ¿Qué doctrina tiene?
Vamos a ver eso también. Luego vamos a ver dogmas y doctrinas. ¿Qué es un dogma? ¿Qué son doctrinas? ¿Qué doctrinas existen? Todas esas cosas. Y al final vamos a tener lo que tanto anhelan ustedes, el examen. No, el examen va a estar más o menos como la vez pasada, tranquilito, relajadito. Hay mucho por estudiar aquí. Ahora, escogí este versículo de primera Timoteo capítulo 3 porque realmente me impactó la dirección que marca este versículo. Muchas de las cosas que suceden dentro de la iglesia es porque no sabemos conducirnos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Muchos conflictos que suceden dentro de las iglesias es por esa razón, porque no sabemos cuál es el propósito de Dios con la iglesia. Y a lo largo de toda esta materia vamos a ir viendo todo esto de cómo conducirnos, cómo aprender a conducirnos. Ahora, hay algo que quiero que anoten, que ahí va a aparecer esa frase. Para los latinos, iglesia se refiere a un grupo de personas que se reúnen en un lugar para adorar y alabar a Dios. Ese concepto es nuestro, eso es para nosotros, ¿sí? El video habla sobre el concepto bíblico, y por ahí decimos, y ahora, seguramente que cuando viste el conflicto dijiste, ¿y ahora cómo le digo a mi iglesia? Ahora, ¿cómo nos denominamos ahora? Bueno, seguimos siendo una iglesia, porque para nosotros, los latinos, ese es el concepto. Es un grupo de personas que se reúnen en un lugar específico para adorar y alabar a Dios. ¿Lo tienen? Entonces me avisan cuando todos terminaron de copiar, así ya pasamos al PowerPoint. ¿Listo? Bien, vamos con el PowerPoint entonces. Bien, ya dijimos qué significa y qué es lo que estudia esta materia, eclesiología. ¿La iglesia universal o espiritual? ¿Quiénes componen la iglesia universal o espiritual? Estos dos conceptos son los más conocidos. Cuando se habla de la iglesia universal o la iglesia espiritual, se está hablando de todos los que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Acompáñenme, ahí va a aparecer el versículo. Colosenses capítulo 1, verso 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, Cristo nos redimió. Todas las personas que son redimidas por la sangre de Cristo en el mundo forman parte de la iglesia universal. Todos los redimidos por la sangre de Cristo forman parte de la iglesia universal. Efesios capítulo 2, verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vos y yo, en un momento de nuestras vidas, estábamos lejos de Dios. Lejos de Dios y sin esperanza. Pero Cristo nos hizo, por su sangre, nos hizo cercanos a Dios. Todas aquellas personas que se han acercado a Cristo se acercaron a Dios por el sacrificio de Cristo, forman parte de la iglesia universal. ¿Se entiende ese concepto, no? Si yo les pregunto, ¿qué es la iglesia universal? ¿Quiénes componen la iglesia universal? Todas las personas redimidas por la sangre de Cristo. En el mundo. En el mundo. ¿Cuál es la función de la iglesia universal o espiritual? En primer lugar, una de las primeras funciones es predicar el evangelio a toda criatura.
predicar el Evangelio. Busquen Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Ahí vamos a encontrar la gran comisión o el gran mandamiento. Muchos, que la mayoría lleva la palabra gran. Busquen y alguien que lo lea bien fuerte. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Bien. Por tanto, id ¿a dónde? A todas las naciones. Y eso se está refiriendo a todo el mundo, por todos lados, en todo rincón. Esa es la idea. Ahora, vos vas a decir, bueno, entiendo, Germán, que soy parte de la Iglesia Universal, pero ese pasaje, Jesús le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, sí es verdad. Ahora fíjate esto, Jesús le enseñó esto a los apóstoles, a los que estaban allí con él. También estaban los discípulos. De una forma u otra, también lo aprendió el apóstol Pablo. Y Pablo le va a escribir a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, verso 2. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 2. Y le va a decir, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta a toda, con toda paciencia y doctrina. Es prácticamente lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos. Cuando Jesús le dice eso a los discípulos, de alguna forma Pablo lo aprendió, se lo enseñó a Timoteo, y Timoteo tenía que buscar personas idóneas también para enseñar de esto mismo, que debíamos predicar la palabra. Y esas otras personas se fueron distribuyendo por toda Europa, por toda Asia, y en algún momento de la historia llegaron a Güemes, llegaron a Salta, con esa misma enseñanza. Y eso es lo que nosotros decimos doctrina. ¿Qué doctrina seguimos nosotros? La de los apóstoles. Es la misma enseñanza. Por lo tanto, también a nosotros nos involucra esto. Somos parte de la Iglesia Universal y debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros estamos involucrados allí. Miren que esto no tiene nada que ver con la iglesia local. Estamos hablando de la Iglesia Universal. Y esto también está incluyendo a católicos que recibieron a Cristo. Recuerdo en un momento, estaba pasando por un tiempo muy complicado en mi vida, siendo cristiano, y no sabía dónde ir. Yo vivía en un pueblito allí en Córdoba, pequeño, y no había iglesia cristiana, no había ningún cristiano en todo ese pueblo, por lo menos que yo conociese. Iba caminando y vi las puertas de la iglesia católica estaban abiertas. Y entré y me senté en uno de los asientos y yo estaba orando. Decía, Señor, necesito a alguien para charlar. Me siento muy angustiado. Y en ese momento vino el cura de esa iglesia y se sentó a mí en silencio. Y cuando yo terminé de orar, miren, yo me había arrodillado. Conocen cómo son las iglesias católicas, vieron que tienen para arrodillarse, eso está espectacular. Y yo me había arrodillado ahí para orar. Y él se sentó ahí al lado, cuando yo dejé de orar me senté y él me dice, estaba esperando que dejes de orar. No quería interrumpirte. Y comenzamos a charlar. Y entre charla y charla, yo decía, bueno, les voy a predicar el Evangelio. Y vamos a ver qué me dice. Y cuando yo empiezo a predicarle el Evangelio, él me decía, sí, entiendo. Sí, entiendo. Y yo decía, wow, está entendiendo. Y yo me estaba entusiasmando. Ya me había olvidado de mi angustia.
Y cuando llego a la invitación, al punto de invitarle a hacer una oración, él me dijo, yo eso lo hice cuando tenía 18 años. Leyendo la Biblia, entendí que tenía que invitar a mi corazón. Él es un hijo de Dios. Y a veces pensamos, no, los católicos no son salvos. Los pentecostales, ¿quién sabe si van a ser? Hay personas que son salvas solo por leer la Biblia, que no profesan las mismas doctrinas que nosotros, no significa que no sean salvas. Pero también allí en el cielo nos vamos a encontrar con católicos, pentecostales, tal vez mormones. Si es una persona que dijo, Señor, yo reconozco lo que tú eres y te acepto en mi corazón, ya es una persona salva y pertenece a la Iglesia Universal. ¿Cuáles son las funciones de la Iglesia Universal? En primer lugar, predicar el Evangelio. En segundo lugar, llevar una vida de santidad. Busquen por favor estos dos versículos, Primera de Juan capítulo 4 verso 14 y Primera de Pedro capítulo 1 versos 15 y 16. El primero que los encuentre, que los lea bien fuerte, por favor. Primera de Juan capítulo 4 verso 17. Bien, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16? Muy bien. Fíjense en que allí en Juan, en Primera de Juan 4, 17, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Él? Bueno, lo está diciendo Primera de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16. Él es santo. Él es santo. Y ya sabemos lo que significa santo, apartado. Apartado. Pablo va a decir allí en Romanos capítulo 12, verso 1, no nos conformemos a este mundo, no nos amoldemos a este mundo, no seamos igual que este mundo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es vuestra santificación. A veces nos pasamos años preguntándonos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, acá tenemos una. La voluntad de Dios es que lleves una vida en santidad, apartado de las cosas de este mundo, apartado de todo lo que está relacionado o pertenece al mundo. ¿Por qué? Porque eres parte de la Iglesia Universal, de la Iglesia del mundo. Y por ser parte de esta iglesia, debemos aprender, en primer lugar, a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y en segundo lugar, a llevar una vida apartada de este mundo. La iglesia universal o espiritual, seguimos. ¿Qué pide Dios a esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios le pide a la iglesia universal? Amar al prójimo, en primer lugar. Amar al prójimo. Ahora, seguramente en algún momento vos escuchaste, ¿quién es la iglesia? Y nos enseñaron que teníamos que decir, yo soy la iglesia. Bueno, ese concepto no está mal, es correcto. Somos miembros de la iglesia universal. Somos templo del Espíritu Santo, sí, lo dice la misma Biblia. Eso es correcto. Entonces, cada vez que vos escuchás quién es la iglesia, se está refiriendo a la iglesia universal, no la iglesia local, que ya vamos a ver sobre la iglesia local. Entonces, ¿qué es lo que Dios le pide a la iglesia universal, a vos y a mí?
amar al prójimo. Para amar al prójimo, en primer lugar, debemos orar por ellos. Orar. ¿Hasta qué hora vamos a estar? Ok, si querés estamos hasta las 12, no hay problema. Vamos. Entonces, en primer lugar es orar. Hermanos, me causa algo de tristeza cuando estoy en una reunión de oración y el hermano que está presidiendo dice, ¿alguien tiene algún motivo de oración? Y es el mismo silencio. Es el mismo silencio. Parece que tenemos que estar padeciendo algo muy horrible para decir, oren por mí, hermanos. Otra de las cosas que me impactan es cuando hermanos se paran y dicen, quiero dar gracias a Dios porque tuve una excelente semana. Nos juntamos a orar. Y parece que juntarse a orar es a orar por los problemas. ¿Y la gratitud? A veces dicen, hermanos, oren por mí. Bueno, ok, yo voy a estar orando. Miren, yo estuve bastante descompuesto el lunes pasado. Y hubo un hermano de aquí que me mandó un mensaje el martes, creo que fue. Hermano, ¿cómo está? Estoy orando por usted. Y yo le respondí, estoy mejor, gracias a Dios. Eso es orar. Eso es orar. Orar no es cuando ponen en el grupo, hermanos, oren por mí y mandamos la manito. Que yo no sé si es una manito que está orando o que está suplicando, diciendo, por favor, ayúdenme. Orar es eso. Oramos y buscamos la respuesta de Dios. Hubo una hermana en nuestra congregación que tuvo una enfermedad grave y la iglesia estuvo orando muchísimo. Y me enteré que ya había pasado ese tiempo de enfermedad y que estaba bastante bien. Entonces fuimos con mi esposa a visitarla. Al propósito, mi esposa le manda un saludo. Ella tuvo que viajar para Bolivia porque está muy enferma su abuelita. Se está grabando, ¿cierto? Tienen que quedar registrado que dije, sí, les mandé saludo. Entonces fuimos a visitarla y charlando, yo le dije a la hermana, bueno hermana, ¿sabe qué? ¿Se acuerda que usted tuvo como casi 6 meses con su enfermedad? ¿Se acuerda que hace 6 meses atrás usted pidió que estemos orando? Y la iglesia estuvo orando por usted. Ahora comparta, hermana, que ya está mejor. Y no se imaginan lo que fue ese compartir. Me hizo llorar. Porque, ¿vieron? Hoy en día decimos, bueno, cuando vemos un texto que tiene 4 renglones ya no lo leemos, es demasiado largo. Este tenía como 100 renglones de largo. Habré estado como 10 minutos leyendo todo lo que ella vivió en esos 6 meses de enfermedad. Y fue una bendición tremenda. Hermanos, cuando nos reunimos a orar y empezamos a hablar de lo que fue esa experiencia, de haber leído lo que ella vivió, muchos nos emocionamos y dimos gracias a Dios. Orar es eso, es buscar la respuesta de Dios. Ahora recordemos que la respuesta de Dios no siempre va a ser lo que yo quiero o lo que yo espero. Es la respuesta de Él. Siempre va a haber una respuesta. Y siempre va a ser una espera, un no o un sí. Pero siempre va a haber una respuesta. Orar por nuestro prójimo. A veces nos ponemos a charlar con los vecinos que no tienen a Cristo. ¿Y de qué hablamos? Del clima, del fútbol, de la comida, de que esta noche juega Boca, de que Independiente ganó 3-0. Hablamos de esas cosas. Y nunca te pusiste a decir, che, ¿qué pasa si le pregunto a mi vecino, che, vecino, ¿cuándo tienen reunión de oración acá? ¿Los domingos? Este domingo tengo reunión de oración. Dame un motivo para orar por vos. ¿Qué pasaría si hacemos eso?
Es sorprendente cuando lo hagan. Es muy sorprendente. Porque hay algunas personas, cristianos, que creen, porque no vienen a la iglesia, no podemos orar por ellos. Hay algunas personas que creen, y de verdad, que porque no son cristianos no debemos orar por ellos. Y eso es un error. Debemos orar por ellos también. Y no solamente para que reciban a Cristo. Debemos orar por su salud, por su prosperidad económica. Invertir tiempo en orar por aquellos que no conocen a Cristo. No solamente por la salvación. Sí, oremos también por ellos, pero oremos también por esos otros motivos más. Es impresionante cuando te acercas a un inconverso y le decís, quiero orar por vos, dame un motivo. Y te va a contestar, te va a decir, orá por esto. No te va a decir, no quiero que oren. No te lo va a decir. Recuerdo en un momento estaba haciendo un trabajo y llega el dueño de la obra y empecé a charlar con él y yo le dije a él, le digo, mirá, yo quiero orar por vos, dame un motivo. Y él hizo así, un pasito para atrás, porque él pensó que yo iba a orar en ese momento. Yo le dije, tranquilo, esta noche quiero orar por vos en nuestra iglesia. Ah, bueno. Y me compartió algo que nadie en su familia sabía. Dice, mira, yo quiero que ores porque todavía me quedan 2 materias y mi familia no saben. Ellos creen que yo ya me recibí, pero me quedan 2 materias. Entonces yo llegué a la iglesia, compartí, oramos. Yo sabía, él me dijo cuando rendí esas 2 materias, lo llamé. Y me dijo, Germán, aprobé, eso está buenísimo. Y ya me mandaba motivos de oración. Era un joven, se estaba por casar, estaba haciendo su casa. Me pidió que ore. Me llamó para que junto con su esposa, en ese momento era novia, que ore por ellos. Yo quiero que ores por nosotros para que tengamos un buen futuro. Y orás por ellos. Orás. ¿Ves? Cuando vos hablás que querés orar, el inconverso abre su corazón. Y esto es parte de la misión que nosotros tenemos como Iglesia Universal. Es parte de la misión que nosotros tenemos. Orar por ella. ¿Qué pide Dios a la Iglesia Universal? Amar al prójimo. ¿Cómo voy a demostrar ese amor? En primer lugar, orando por ellos. En segundo lugar, aplicando la ayuda mutua. Hermanos, no amemos de palabra, sino de hecho y en fuerte. En verdad. En verdad. A veces me imagino yo ese versículo diciendo, posta, hay que amar de posta. De verdad. Tengo que verte. Nos tienen que ver. Como Iglesia Universal, como miembros de la Iglesia Universal, nos tienen que ver. Ese amor debe demostrarse a través de las cosas que hacemos. Ahora, sí es verdad que primeramente debemos ayudar a los de la familia de la fe. Pero no nos debemos olvidar de la ayuda a aquellos que no vienen a la iglesia. En el tiempo de pandemia empezamos a juntar alimentos para llevar a las familias de nuestra iglesia que no tenían recursos, que realmente llegamos a sus casas y decían, no teníamos para comer hoy, se nos habían acabado lo que teníamos en el almacén. Y llegamos a esa familia y dejamos mercadería y también nos dijeron, che, ¿podría darle a mi vecino que no conoce al Señor? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hoy ese vecino va a la iglesia, no va seguido, pero va, se acercó al Señor, está buscando. ¿Ves? A veces limitamos los recursos que tenemos a solamente nosotros. Cuando nos olvidamos que tenemos esta misión como Iglesia Universal, ayudar al prójimo, tenga o no tenga a Cristo en su corazón, sea parte de la Iglesia Universal o no, debemos ayudar.
Por ahí escuché yo en algún momento, sí, pero lo que pasa es que a mí mi sueldo no me alcanza. Sí, es verdad, a nadie le alcanza, a nadie le sobra. Pero cuando actuamos de esa manera, en cierto modo estamos limitando nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios. Porque ¿quién es el que provee a cada uno de sus hijos? Él. No es tu sueldo, no es tu trabajo, es Él. Y debemos aprender a confiar también en Él. A veces estamos deseosos que llegue a fin de mes para cobrar el sueldo y nuestra fe está en eso, en lugar de estar en Dios. Confiemos en Él. Y si viene y te golpean la puerta de tu casa y te dicen, che, no tenés 10 pesitos, dale 20. No, porque si le doy 20 pesos sale un chupetín. Hoy mi hija me dice, quiero comprar un chupetín. ¿Cuánto sale? 20 pesos. ¿Cuánto? Yo me acuerdo que pagaba 10 centavos el chupetín. Bueno, entonces le doy y a veces digo, no tengo. Y van a pedir a mi casa y digo, no, porque estos 20 pesos se los voy a dar a mi hija para que vaya a comprar un chupetín. Pero mi hija puede vivir sin un chupetín. Y esa persona, esos 20 pesos... Yo no debo juzgar qué va a hacer la plata. Tal vez tenga razón, vaya y se compre drogas o se compre alcohol. Pero no es eso lo que el Señor nos enseña. Porque Él nos enseñó que si le damos un vaso de agua a un pobre y se lo damos en su nombre, es como si se lo estuviésemos dando a Él. Más allá de qué es lo que vaya a hacer esa persona con lo que le damos. No limitemos nuestra fe, nos expandamos más, porque esa es nuestra misión. La iglesia universal o espiritual. ¿Qué pide Dios a la iglesia? Amar al prójimo. ¿Cómo demostrar ese amor? Debemos pasar tiempo en oración y aplicar la ayuda mutua. El amor a Dios es la razón para amar al prójimo. Y el amor al prójimo es la garantía de que nuestro amor a Dios es verdadero. Es verdadero. ¿Cómo sabe Dios que yo le amo? Ya hemos hablado acerca de nuestro amor a Dios cuando vimos Cristología. Amamos. Acá vemos una de las formas de demostrar nuestro amor hacia Dios. Demostrando el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque tenemos amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cómo responde la Iglesia Universal ante estos pedidos de parte de Dios? ¿Qué es lo que pide Dios? Que amemos, que oremos por nuestro prójimo. Responde de dos maneras. De una manera carnal o espiritual. Primera de Corintios capítulo 3, verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora fíjense en esa última frase, andar como hombre, no significa el macho ese fisicudo que anda atropellando todo por la calle. No tiene nada que ver con el género masculino. ¿Sí? Sino se está refiriendo a aquella persona, al ser humano que no tiene a Cristo. A eso se está refiriendo. Para que entendamos mejor esto, es el cristiano, aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que se identifica con una persona inconversa. A eso se está refiriendo. Este es un cristiano carnal, porque no vive como Dios está pidiendo que viva, como Dios enseña en su palabra que debemos vivir. Vive como una persona que no tiene a Cristo. Tiene a Cristo, pero vive como si no lo tuviese. A eso se está refiriendo. Y cuando decimos que respondemos a Dios de una forma carnal, es precisamente eso. Que no me importa lo que Dios quiere. Me importa lo que yo creo que quiero, que me conviene.
Dios nos pide como Iglesia Universal que prediquemos el Evangelio y que andemos en santidad. Yo, como miembro de la Iglesia Universal, hago todo lo contrario. ¿Es así como debo responder ante Dios? La verdad es que no. Debemos responder de esta manera, de una manera espiritual. Ahora, espiritualidad no es sinónimo de conocimiento bíblico o de años en la iglesia. A veces pensamos que esta persona, ¿cuánto hace que viene a la iglesia? Desde el inicio. Es una persona muy espiritual entonces. No, la espiritualidad no tiene nada que ver con cuánto tiempo o años es que venís a la iglesia. Otro. No, este hermano tiene 10 títulos de teología. Es muy espiritual. Es re espiritual. No tiene nada que ver con eso, con el conocimiento bíblico. Una persona recién convertida puede llegar a ser más espiritual que una persona que hace años que viene a la iglesia. Ser espiritual depende de cuán lleno estamos del Espíritu Santo. Ser espiritual depende de cuán lleno estoy del Espíritu Santo. Me encanta esa imagen. Porque esa imagen me da satisfacción. ¿Quién no siente satisfacción cuando arranca la moto y la hojita del combustible empieza a subir, a subir, a subir? Tengo el tanque lleno. Sentimos satisfacción, puedo irme a donde quiera. Y esa misma satisfacción la sentimos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo muestra a Cristo, muestra a las personas que me rodean que soy de Cristo, es Cristo en mí. No os embriaguéis con vino, dice Efesios capítulo 5, verso 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y acá encontramos el mandamiento acerca de la llenura del Espíritu Santo. Debemos ser llenos, es algo que nosotros debemos procurar. Cada mañana que te levantás, vos vas a decidir de qué manera vas a transitar ese día. Si de una manera espiritual o de una manera carnal. Vos lo decidís. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ok, levántate más temprano del horario de lo normal para tener un encuentro con Dios. Y decirle en esa mañana, Señor, sé tú mi guía. Sé tú mi guía. Confesá tus pecados si tenés que confesar. Hacé todo lo que necesites hacer. Estar a cuentas con Dios. Dale todo el lugar en tu interior al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe hacia dónde debes ir. Eso no quiere decir tampoco que te levantás una mañana y decís, bueno, a ver, Señor, ¿voy a ir a trabajar o no? ¿Me voy a poner a estudiar para el examen o no? No quiere decir eso. Están tus responsabilidades. ¿Se imaginan que mi señora se levante una mañana y diga, Señor, ¿hoy quieres que cocine para mi esposo? Me muero de hambre. Y llego a casa y digo, mi amor, hiciste... No, el Espíritu Santo me mostró que no debía cocinar hoy y que debía pasar tiempo con la palabra de Dios. Claro que no. Hay responsabilidades en nuestras vidas. Son las funciones que cumplimos todos los días. El Espíritu Santo nos va a guiar a cómo vamos a reaccionar o realizar esa. Bien, llegamos aquí a la iglesia local. ¿Alguna pregunta con respecto a la iglesia universal? Sí. Explayamos un poquito más. Estuve orando por un compañero, un amigo de mi vida antes de conocer a Cristo, por muchísimos años. Creo que ya se lo había contado.
Él hoy en día no lleva una vida de cristiano, él aceptó a Cristo. Él me compartió, mira Germán, acepté a Cristo, entendí. Lo que muchas veces me quisiste explicar, hoy lo entendí. Pero él va a la iglesia muy de vez en cuando, sigue haciendo su vida ordinaria. ¿Ves? Ese es un cristiano carnal, que se basa conforme a los deseos de la carne que dice Efesios capítulo 2, si no me equivoco. Él se va conduciendo en la vida de esa misma manera. A eso nos referimos con un cristiano carnal, que carece de crecimiento o de conocimiento bíblico, o que el poco conocimiento que tiene no lo aplica. Por eso también decíamos, una persona que hace años que viene a la iglesia, pero que no vive la palabra de Dios, es un cristiano carnal, es un hermano carnal. Es una persona salva, exactamente. Sí, su salvación no la pierde. Él decidió aceptar a Cristo en su corazón. ¿Se acuerdan de esa canción, una canción vieja, que dice, tendré manos vacías cuando venga Cristo tú por mí? ¿La conocen? Bueno, más o menos, no la voy a cantar, no soy cantante, no se preocupen, tranquilos, no se desesperen. La idea de esa canción es eso, hablaba de eso, de que cuando Cristo venga a buscarme, ¿qué voy a tener yo para ofrecerle? Nada, porque no hice nada para Cristo. Ni siquiera llevé una vida en santidad, no viví apartado del pecado. Seguí mi vida normal, como antes. A eso se refiere. ¿Cerramos entonces? Le hacemos un... Sí, pregunta. Sí, sí, siempre, a ver, cuando vos recibís, creo que lo explico un poco más adelante eso, pero no hay problema, lo explicamos. Cuando vos recibís a Cristo en tu corazón, pasan un montón de cosas, que sí lo vamos a explicar más adelante, todas esas cosas que pasan. El Espíritu Santo está dentro de esa persona. Y siempre, ¿vieron que dice no apaguéis al Espíritu Santo? Bueno, habla de eso. Que es la idea de ese versículo es que el cristiano que recibe a Cristo sigue haciendo su vida normal y el Espíritu Santo le dice no hagas eso. Por ejemplo, mi amigo, cuando recibió a Cristo, las primeras charlas que teníamos, él me decía, ¿sabés qué? Me fui a bailar y estaba ahí adentro y no me sentía como siempre me sentía. Y había algo que me decía que no tuviese ahí adentro. Bueno, ese es el obrar del Espíritu Santo. Pero él siguió haciendo su vida normal, no le dio importancia a ese sentimiento, a lo que el Espíritu, al obrar del Espíritu Santo, y siguió normal. Hoy en día ya no lee la Biblia. Al principio leía la Biblia, me decía, che Germán, ¿qué canciones puedo escuchar? Yo le mandaba canciones de YouTube, iba y él que la canción. Hoy en día ya nada, porque él dejó de escuchar al Espíritu Santo. Y la idea dice, cuando dice no apaguéis al Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo, recién hablábamos de la llenura, bueno, apagar es todo lo contrario. Cuando yo no le doy el espacio que necesita el Espíritu Santo para que obre en mí, y cada vez el Espíritu Santo va teniendo un espacio más pequeño dentro de mí. Sigue estando ahí, no se va, porque las promesas del Señor se cumplen. Yo enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días. Y Él está, solo que yo ya dejé de escucharlo. La salvación no la pierde, porque el Espíritu Santo es la garantía que nosotros tenemos el día que Cristo venga. Mira, yo tengo el sello del Espíritu Santo dentro de mí. Está. Después, salvos como por fuego, dice el apóstol Pablo en una parte por ahí. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Ok. Entonces, avancemos a lo que es la iglesia local. A diferencia de la iglesia universal o espiritual,
La iglesia local necesita tener un orden jerárquico. Tranquilo, no se me asusten. A veces algunos se asustan cuando dicen, ¿cómo que un orden jerárquico? Esa palabra jerárquico es, primero está este, después este otro y después, y al último estoy yo. Habla de jerarquías dentro de la iglesia. La iglesia local necesita tener esto para para un mejor funcionamiento. Necesita tener un orden de jerarquías. Ahora, la iglesia universal no necesita esto porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos estamos al mismo nivel jerárquico. Aquí en la iglesia en la iglesia local, necesitamos diferenciar eso por los roles. La organización interna. Busquemos por favor Romanos capítulo 12, versos 4 y 5 y otro que busque Primera de Corintios capítulo 12, versos 27 y 28. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 12, versos 27 y 28. Bien, ¿ven? Ahí está hablando de diferentes funciones. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 12? Bien, ¿ves? Ahí está marcando un orden. Primero está este, después este otro, después tercero, dice, siguen esto, y después, y después, y después. Conforme a la función de cada uno, va a tener un lugar dentro de la iglesia. Veo que siguen anotando. Ustedes me avisan y yo avanzo. Algunos me dicen, ya está, veo otros que siguen escribiendo. Seguimos. Fíjense en allí. Ese es un orden que puede llegar a servir dentro de la iglesia o no. Eso depende. ¿Lo quieren copiar o le quieren sacar una foto? Yo les puedo dejar el PowerPoint si quieren, ¿no? Después lo copio porque es mucho. ¿Sí? Bien. ¿Me vas a sacar una foto a mí o al...? Ahí tenemos un supuesto orden. Yo armé esto basándome en los versículos bíblicos. Ahora, ustedes van a ver que primero está Cristo. Sí, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y eso lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 5, verso 23, Colosenses capítulo 1, verso 18, que afirman que Cristo es la cabeza. Y luego puse allí al pastor o pastores, anciano o ancianos. Y puse cuál es la función allí, cuidar de la grey de Dios. Esa es la responsabilidad que tienen. Ahora, cuando digo que es pastor o pastores, anciano o ancianos, se refiere a la función que ellos tienen dentro de la iglesia. Pastor no tiene nada que ver con el don. ¿Sí? No significa que porque tenga el don de pastor tiene que estar al frente de la iglesia. No. Son dos cosas muy diferentes. Se le pone título como pastor o anciano. Y ambos son correctos. Ambos términos los vamos a encontrar en las Escrituras. Y precisamente dicho por el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a decir pastor en una iglesia, ancianos en iglesias. Es la misma función. Ahora ven que pongo pastor o pastores, anciano o ancianos. Que anciano no significa, no tiene nada que ver, con la edad. Este hermano tiene 80 años, tiene que ser anciano. No tiene nada que ver. Es el rol que va a cumplir. ¿Cuál es ese rol?
cuidar de la grey de Dios. Los ancianos son los que oran y los pastores son los que oran y velan por cada uno de los miembros de la iglesia. Ellos son los que van a determinar qué predicador es el que vamos a invitar y tiene que conocer qué es lo que enseña ese predicador. Porque qué pasto le va a dar de comer a su congregación. Él, el anciano o el pastor, es responsable de lo que se enseña dentro de la iglesia y en cada ministerio. Cuidan la grey de Dios, velan, oran constantemente por cada uno de nosotros. Ahora, es recomendable cuando en la congregación hay más de 70 miembros, cuando son superiores a esos números, que haya números impares cumpliendo esa función. ¿Por qué números impares? Por ejemplo, si son 3, cuando hay 2, es muy común que uno se dedique a satisfacer el deseo del otro. Entonces, las decisiones va a estar basadas en uno solo, siempre. Y todo el peso va a caer sobre uno solo. Porque el otro le es más cómodo y que está bien. Lo que vos decís, no, está bien. Complace. Pero cuando hay un tercero, ya no se complace tanto. El que es complacivo, no sé si se dice así, complacivo. Complaciente, creo que se dice así. Complaciente. El que es complaciente va a complacer a uno de los otros 2. ¿Se entiende por qué es mejor que haya un número impar? Para que las decisiones resulten mejor. Ahora, sigue. Diáconos y o encargados de ministerio. ¿Por qué hice esta diferencia? En realidad los encargados de ministerios, o en algunos lugares lo conocemos como los líderes del ministerio, son los diáconos. Bíblicamente ellos están cumpliendo la función de diáconos. En algunas iglesias son reconocidos como diáconos, en otras no. En nuestra iglesia y en Artesanos sí se les llama diáconos. Precisamente mañana, si Dios lo permite, tenemos una reunión con los diáconos y los ancianos. Nos van a tirar la oreja los ancianos. No, todos los que están ahí están encargados de un ministerio. Está el del ministerio de matrimonio, de jóvenes, de adolescentes, de preadolescentes, de escuela dominical, el del ministerio de alabanza. Están todos ahí. Estamos todos metidos ahí y cumplimos una función. ¿Ves? Estamos hablando de un orden jerárquico. Primero es Cristo, luego los ancianos o pastores, luego siguen los diáconos o los líderes de ministerio. Al ladito ahí de cada uno de estos cuadritos está cuál es la función que cumplen. Ahora, estas funciones todos los miembros de la iglesia las deben cumplir. No es que, no, porque, por ejemplo, dice acá que en diáconos se les pide ser buenos administradores. Como yo no soy diácono, no voy a ser un buen administrador de la gracia de Dios. No, yo lo tengo que ser, sea o no sea un diácono. Claro, como yo no soy el anciano, no debo cuidar de la grey de Dios. Claro, si vos ves algo que no está correcto, debes corregirlo. Obviamente, si no estás encargado de un ministerio, acudís al encargado del ministerio. Respetamos ese orden. ¿Por qué? ¿Por qué existen estos órdenes dentro de la iglesia? Para que la iglesia tenga un mejor funcionamiento. Luego de los diáconos, siguen los miembros que son colaboradores de los ministerios. Claro, no es el diácono que está en el grupo de alabanza solito. No, están los músicos que son parte de la iglesia. Luego siguen ellos, luego siguen los hermanos que están en comunión, que por diferentes razones no están involucrados en un ministerio. Que ya sea por su salud, por su edad, por su trabajo, porque siempre durante la semana sus trabajos son rotativos o sale tarde de su trabajo, entonces no tiene tiempo de involucrarse en un ministerio. Y eso no significa que no sean hermanos espirituales. No tiene nada que ver con qué cantidad de actividades tiene dentro de la iglesia. Pueden ser hermanos involucrados, pero que por otras cuestiones no están involucrados en un ministerio. Y luego ya al final llegan los recién convertidos.
el recién convertido, el que aceptó a Cristo hace un par de días. Y esa persona debe ser entrenada, discipulada. ¿Se entiende con lo que respecta a esto del orden jerárquico dentro de la iglesia? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Avanzamos? Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que les decía recién. El orden jerárquico no significa que porque es el anciano está más cerca de Dios o es más espiritual, no. Todos, inclusive el recién convertido, está al mismo nivel. ¿Tenemos que cortar? Ok. Yo ya me había copado. Con razón, ya estaba en meta que se... Bueno, terminamos acá. Bueno, continuamos. Vamos a abrir, vayan abriendo sus apuntes. Y vamos a ir al punto número 3 que dice lo que la iglesia no es. Bueno, yo les voy a pedir que me ayuden ahí también leyendo. Acá vamos a avanzar. ¿Hasta qué hora vamos a estar? ¿Hasta las 10? ¿Sí? Como ustedes quieran, ¿eh? ¿Cómo? Tengo para la 1, 2 de la mañana. Bueno, vamos a avanzar un poco nomás, vamos a... ¿Quién se lee el primer punto allí? La iglesia no es Israel. ¿Lo encontraron, no? Sí, por favor. Bien, está bien clarito ese punto, ¿eh? Cuando decimos lo que la iglesia, lo que la iglesia no es Israel,
a la nación se refiere, y queda bien clarito con los versículos que leímos. Luego ahí en el punto B, que dice, la iglesia no es el reino, va a haber algunas comparaciones con respecto a lo que es la iglesia y lo que es el reino. Así que ahí vamos a ir pasando bien rapidito. Alguien que lo vaya leyendo también. ¿Quién sigue leyendo? Busquemos ese versículo. Efesios capítulo 4, verso 12. Bien, ahí vamos a encontrar que dice perfeccionar a los santos. ¿Qué es eso de perfeccionar? En un momento de mi vida, yo tenía creo que 16, 17 años, mi papá me llevó a un taller de un hombre que se dedicaba a restaurar autos antiguos. Y yo me paré a verlo, lo que él estaba haciendo, y yo veía que él estaba trabajando en una parte del guardabarro, en el costado del auto. Tenía un guardabarro muy grande el auto. Yo veía que él le había pasado una pintura, y buscaba, esa pintura resaltaba las imperfecciones de la chapa. Y él le pasaba una masilla, esperaba que se seque, luego lijaba y volvía a pasar nuevamente esa pintura que resaltaba las imperfecciones. Y lo hizo así varias veces, hasta que él vio que esa imperfección no se veía más. Luego hizo lo siguiente, y esto fue lo que me llamó la atención. Le pasó la mano sobre esa imperfección que estaba arreglando. Le pasa la mano y vuelve a tomar la masilla y le siguió pasando. Y yo le pregunto, le digo, ¿pero por qué si ya quedó bien? No, me dice, yo quiero que este auto quede perfecto. Y las mejores imperfecciones las puedo sentir con mi mano. Cuando yo veo que eso ya está perfecto, ahí yo digo, ya está listo. De la misma manera, perfecciona a Dios al creyente, al cristiano, al Hijo de Dios. Cuando habla de perfeccionar, está hablando precisamente de eso, del trabajo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Cuando decimos que la iglesia debe edificarse, para construir la iglesia, primero, como miembro de la Iglesia Universal, debo ser perfecto. Ahora, no es la perfección que nosotros conocemos. No es eso de decir, bueno, pero nadie es perfecto. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la capacidad para poder realizar la obra que se le ha sido encomendada. Porque el versículo sigue diciendo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ese ministerio no se refiere a los ministerios que tenemos dentro de nuestra iglesia. No se refiere a eso. Porque, ¿vieron cuando nosotros decimos, ¿y en qué estás trabajando en la iglesia? Y yo estoy en el ministerio de la niñez. Ok, mirá, el ministerio de la niñez. En cierto modo está mal decirlo, el ministerio de la niñez. Yo estoy trabajando con niños. Mi labor para el Señor es con la niñez. Porque el ministerio está el ministerio de salud, el ministerio de enseñanza, el ministerio de esto. A eso se refieren los ministerios, a esas organizaciones. Lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, que le llamamos ministerio, es el servicio, es mi labor, es mi oficio. Que eso lo va a determinar también el don que vos tenés. Si tenés un don de evangelista,
¿En qué ministerio vas a estar? En todos los ministerios que se realizan evangelismo, que necesitan evangelismo. ¿Se va entendiendo, no? Entonces, aquí la idea es de perfeccionar a esa persona, al cristiano, que ya vamos a ver porque esto también es parte de la obra del Espíritu Santo, que ya cuando estemos hablando en lo que son las doctrinas de la iglesia, vamos a tocar algo sobre la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que el Espíritu Santo está trabajando, de la manera que trabaja hoy en día. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. También esto involucra a lo que es el discipulado, el entrenamiento. Mire, en una ocasión presentamos con mi esposa un proyecto de discipulado. ¿Todos conocen Nueva Vida en Cristo? Todo el mundo la conoce. Bien. Vieron que son un montón de cartillas, cada año hay más cartillas y eso está muy bueno. Entonces nosotros presentamos un proyecto de la persona recién convertida que recién ingresaba a la iglesia, pasara por los 3 primeros libros como mínimo, para que recién después pueda ingresar a un ministerio, a ser parte de una de las obras que tenía la iglesia. ¿Por qué? Porque veíamos que habían pasado varios casos de jóvenes recién convertidos que pasaban por las aguas del bautismo y ya enseguida venía a trabajar al ministerio, venía a dirigir las alabanzas, preparate un estudio bíblico, pero no estaban preparados esos chicos. Y en algunos les terminó siendo perjudicial. Dijeron, esto no es lo mío, y no fueron más a la iglesia. Les terminaron haciendo un daño, queriendo hacer un bien. Porque a veces creemos que por que darle el púlpito, ya sea para una enseñanza, para que dirija las alabanzas o para que pase adelante a orar, creemos que le hacemos un bien, pero no lo conocemos. No es una persona que está preparada y necesita prepararse. Por eso el proyecto que presentamos era que pasen por los primeros 3 libros. El primer libro habla sobre seguridad de salvación, empezar a conocer cuáles son tus enemigos. El segundo libro habla sobre bautismo y otros puntos más. Y el tercer libro habla sobre cómo trabajar en un ministerio, cómo ser parte de un ministerio. O sea, está bien completo ese material. Digo, ¿por qué no los utilizamos de esa manera? Entonces, si los utilizamos de esa manera, el recién convertido no va a tener problemas cuando sea parte de un grupo de trabajo. Bien, como les decía recién al inicio, el versículo que tienen que memorizar nos marca una dirección para que no tengamos problemas cuando estemos trabajando dentro de la iglesia. Nos preparamos, nos perfeccionamos. Seguimos entonces. El reino. Bien. Entonces, ¿queda claro ese punto? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ir pasando muy rápido en algunos puntos porque están bien claritos a lo que quiere decir. Pero si alguien tiene duda, pregunte, paramos. Total, tenemos hasta las 4 de la mañana, me dijeron recién. Bien, el punto que sigue, lo que la iglesia es para estudiar. Ajá, no están prestando atención. Lo que la iglesia es, todo ese punto, se lo tienen que estudiar de memoria, no. Tienen que ir estudiando, vieron que dice punto A, un ministerio revelado, el concepto, nada más. Después dice B, un cuerpo espiritual y así sucesivamente. Creo que es hasta el D.
un edificio vivo, la novia de Cristo. Sí, hasta ahí es. Todo el contenido también va en el examen. No, solamente el título. ¿Sí? Si la pregunta va a decir, ¿qué es la iglesia? Ustedes van a poner esos puntos. La iglesia es esto, 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 esto. No se asusten. ¡Qué vagos que son! Recuerden que el examen les ayuda para afirmar el conocimiento. ¿Eh? Les ayuda. Y yo les quiero ayudar mucho. Bien, lo que la iglesia es. Hay unos conceptos que quiero que sí se lo sepan sobre con respecto a un misterio revelado. Y es donde dice, un misterio en las escrituras significa una verdad revelada por primera vez. ¿Lo encontraron? Ese concepto se lo tienen que saber también, porque se va la pregunta ahí. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Y ahí anotamos. Un misterio es, en las escrituras, significa una verdad revelada por primera vez. Bien. Bueno, ¿alguien que quiera leer el desarrollo de ese punto? Sí. Bien. Luego sigue un cuerpo espiritual. Vamos a alguien que lea el versículo de 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 14 y 25 al 27. Son varios versículos, así que si quieren leerlo 2 o 3. Bien. En resumen de todo este versículo y todo lo que en el contenido que vamos a encontrar allí dentro
está hablando de este punto, está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? En el momento que vos y yo decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, en ese mismo instante el Espíritu Santo vino a tu vida, a lo mismo que en la mía, y nos embistió. O sea, es como un pequeño sacudón. ¿Vieron que dice, esta palabra embestir la utiliza la policía? Un auto fue embestido. ¿Qué quiere decir? Que lo chocó, le dio un sacudón. Bueno, en este caso, cuando hablamos de que el Espíritu Santo hemos sido embestidos, es un sacudón, pero no violento. Es la idea de que fue cubierto. Un ejemplo sobre esto es cuando una mamá que está cambiando a su bebé en una época de frío, lo viste rápido porque no quiere que se enfríe. Esa es la idea aquí. En el bautismo del Espíritu Santo es cuando somos cubiertos por el mismo Espíritu Santo. Y en ese mismo instante nos otorga el sello del Espíritu Santo, nos otorgaron los dones. En ese mismo momento. Que eso después está en la responsabilidad de cada uno de nosotros descubrir ese don. ¿Qué don tengo yo? Todos tenemos uno o más dones. Ya vamos a hablar, si Dios lo permite, más adelante acerca de los dones. Sobre la doctrina de los dones. Pero todos tenemos esta capacidad. Entonces, eso es el bautismo del Espíritu Santo. Por ahí hemos escuchado en algún momento, en alguna iglesia en particular, que dice, desciende Espíritu Santo sobre nosotros. No, eso no es verdad. El Espíritu Santo ya está. Lo que les explicaba en la hora anterior acerca de el Espíritu Santo entró y no se va más. Sigue estando ahí. Tu don lo tenés, no lo vas a dejar de tener, solo que no lo estás usando. Y esa capacidad, ese don que Dios te dio es para el crecimiento de la iglesia. Y que cada uno de nosotros somos responsables. Ahora, vos imagínate, si el dedo chiquito de tu pie decidiera no funcionar más, ¿qué pasaría? Nos caemos. Ahora, el dedo chiquito decidió no funcionar más. ¿Quién se cae? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. ¿Te imaginas? Vos decidiste no usar tu don y le estás causando un daño a todo el cuerpo. Porque vos tomaste una decisión equivocada. Una decisión que no te correspondía inclusive. Porque somos llamados para esto. Tu don determina también lo que vas a hacer dentro de la iglesia. Un poco así el resumen acerca de este punto, el punto B, que dice un cuerpo espiritual. Somos miembros de la iglesia universal o de la iglesia espiritual en todo el mundo. Somos miembros de esa iglesia. Esta iglesia es parte de la iglesia universal. Seguimos. Pasemos por favor al siguiente punto. Perdón, allí hay como un asterisco que dice, las siguientes son 4 características del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bien, las 4 hay que estudiarlas. Bueno, se borró, se las dicto. Bien, pero presten atención a esto. La idea de estos 4 puntos es el concepto y con tus palabras, ¿qué entendiste de ese concepto? ¿Sí? ¿Se entiende? Las siguientes son 4 características del cuerpo de Cristo. Número 1, unidad, inmortalidad, manifestación y servicio. De esas 4, haces con tu palabra lo que vos entendiste de esos conceptos que figuran al ladito, ¿no? Al ladito ya está lo que quiere decir de eso.
Bueno, seguimos entonces. Un edificio vivo. A ver, alguno de los chicos de este lado que lea. Un edificio vivo. Ahí pueden anotar un versículo, lo leamos también, Filipenses capítulo 1, verso 20. Filipenses capítulo 1, verso 20. Primero que lo encuentre, que lo lea bien fuerte. Ok, bien, gracias. Bien, ¿qué dice Filipenses capítulo 1, verso 20? Bien, dice que la iglesia es un edificio vivo. La iglesia, y va a hacer una comparación de cómo era el templo antes, que cómo estaba adornado, que no se veían esas piedras. Nosotros, como esas mismas piedras, no nos reflejamos nosotros mismos, sino aquí en este versículo va a ver que es magnificado, es glorificado, es mostrado Cristo en nosotros. Es Cristo a través de mí. Lo que yo muestro, lo que nosotros debemos mostrar al mundo, no es a Germán, es a Cristo. No sos vos quien te tiene que mostrar al mundo, sino a Cristo. ¿Se entiende allí? Bien. Bueno, entramos entonces. Denme un segundo.
Bien, aquí vamos a entrar a la novia de Cristo y vamos a ver todo un gran desarrollo, toda la explicación que tiene el apunte. Lo que yo les voy a pedir con respecto a esto es que para la próxima clase traigan un resumen de todo eso. ¿Cómo? Solamente de la novia de Cristo, del punto D. Van a hacer un pequeño resumen de todo eso. Bien, sí, es un resumen de todo eso. Acompáñenme allí, vamos a leer el último versículo que aparece en este mismo punto D, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. ¿Quién lo lee? Bien fuerte. Bien. ¿Estamos hablando de qué? De la iglesia. ¿Sí? Estamos estudiando sobre la iglesia. Vemos que nosotros somos miembros de la Iglesia Universal. En este último punto, ya cuando vayan haciendo su resumen, se van a dar cuenta que somos miembros de ese cuerpo de la novia de Cristo. Va a terminar citando estos versículos de Tesalonicense y nos va a llamar, fíjate que el último versículo, creo que no, el verso 18 de ese mismo capítulo, Pablo va a decir, por tanto, alentados con estas palabras. ¿Qué palabras? El Señor Jesucristo viene pronto. Y un día, esto es una realidad y debe ser una convicción en nuestras vidas, de que un día este cuerpo mortal va a ser transformado y nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes. La novia de Cristo se va a encontrar con el novio allí en las nubes y vamos a entrar a su reino, a las bodas del Cordero. Ahora, si yo y vos somos parte de ese cuerpo, tus pecados, mis pecados, hacen que el vestido de esa novia se manche. Se manche. Vos imaginate ahora, tuvimos un casamiento hace poquito, estaba hermosa la novia. ¿Qué hubiese pasado si veíamos nosotros desde acá una mancha? Qué triste. Ahora vos imaginate, si vos fueses esa mancha, sos la mancha que perjudica todo el vestido de la novia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque decidiste no vivir como Cristo quiere. Porque decidiste hacer lo que vos querías. ¿Sabes que aún el ministerio que vos realizás lo debe determinar Dios? Señor, ¿es esto lo que vos querés que yo haga? ¿Es esto? No se imaginan cuántos jóvenes fueron a casa llorando porque en el ministerio no se encontraban bien o porque el líder del ministerio los obligaba a hacer algo. Y cuando empezamos a charlar, ellos solitos se dan cuenta que en realidad el líder no le estaba obligando. Ellos se sentían obligados porque estaban haciendo algo que Dios no le había pedido. Una mancha en el vestido de la novia. Nosotros hoy estamos a tiempo de borrar esa mancha. Hoy estamos a tiempo de que esa mancha de ese precioso vestido desaparezca. ¿Sabes cómo? Reconociendo
primer lugar, que debo ser lleno del Espíritu Santo, que necesito al Espíritu Santo en mi vida, que le debo dar el control absoluto de todo. En segundo lugar, arrepentirse, dejar de hacer lo que venimos haciendo. Y tal vez vos vas a decir, pero Germán, es toda mi vida. Y bueno, es tiempo de dejar de hacer tu vida y comenzar a hacer la vida que Cristo quiere que hagas. Porque Cristo pagó un alto precio por tu vida. Y con tu cuerpo debemos glorificar a Dios. Con mi cuerpo debo glorificar a Dios. Vamos a terminar orando. Y así yo quiero invitarte a que hables también con el Señor. Habla con Él. Esta materia nos está dando una dirección de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Estamos estudiando la verdad. Habla con Él. Tal vez tengas que reconocer algo delante de Él. Tal vez tengas que pedirle perdón por algo que estás haciendo y que te estás dando cuenta que no es lo que Dios te está pidiendo. Este es el momento. Habla con Él. Amado Dios y Padre, no dejamos de agradecerle, Señor, por tu gracia. Porque es por tu gracia que podemos estar aquí en esta noche. Es por tu gracia que podemos aprender acerca de cómo debemos conducirnos en la iglesia. Es por tu gracia, Señor, que nos das nuevas oportunidades. Ayúdanos, Señor, a no ser esa mancha que está ensuciando el vestido de la novia, de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz, ese resplandor que va a hacer que el vestido de la novia brille más. Ayúdanos, Señor, a que motivemos a otros a que puedan vivir una vida que te agrade a ti. Guíanos, Señor, a conducirnos de la forma que tú quieres que nos conduzcamos en tu casa. A ti sea toda la gloria, Padre. Le agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.